En esta cápsula que el maestro Jesús Rodríguez Cepeda y Mauricio Merino me han encargado grabar y compartir con ustedes, trataré de desarrollar pues uno de los temas olvidados, digamos, uno de los temas que menos se ha discutido en la larga marcha o en la larga trayectoria de la democratización en México. Es más, mientras más libre y más democrático ha sido el país, más se ha tendido a relegar esta agenda de lo social o de los derechos sociales. Este es el punto de partida de nuestra conversación de hoy, los derechos sociales y especialmente los derechos laborales, los derechos del trabajo. Quiero empezar poniendo un cierto contexto más bien general, ¿no? Como ustedes saben, como se ha dicho en otras cápsulas de este mismo curso, México ha vivido un cambio de época muy profundo en vastas áreas de su vida social, política y económica, y ese cambio ha basculado, digamos, ha hecho que cambiemos de régimen social y de régimen político, ¿no? ¿Qué quiere decir cambiar de régimen? Bueno, puede definirse de muchas maneras, pero les voy a proponer una. Cambiar de régimen significa, en buena medida, un cambio de derechos o un reacomodo de los derechos. Nuestra transición a la democracia, nuestra democratización, no ocurrió en un laboratorio, todo controlado, sino en un contexto mundial que favorecía mucho a las ideas, a las nociones, a las premisas, digamos, de la agenda liberal, de la agenda individual, de los derechos individuales, y México succionó, digamos, asumió esa agenda liberal, pues creo yo con gran éxito, y no está mal. Es decir, los derechos humanos, por ejemplo, los derechos políticos, el respeto al sufragio, ahora sí, los votos cuentan y se cuentan bien, como ustedes vieron en las pasadas elecciones, además de otros montón de nuevos derechos, como el derecho de acceso a la información, etc. Todo esto ha sido un trayecto venturoso, digamos. Pero en el camino han pasado a segundo plano otro tipo de derechos, digamos, los derechos más antiguos, que son aquellos derechos que en alguna época de nuestro país eran el signo de orgullo nacional, es decir, los derechos sociales y los derechos económicos, ¿no? En esa tesitura ganan los derechos individuales, pero los derechos sociales y económicos parecen perder peso y también parecen perder importancia. Si ustedes escuchan, por ejemplo, a algún analista promedio en la radio o en la televisión o leen la prensa, siempre verán que hay un énfasis y un discurso por todos lados que privilegia, digamos, los derechos de la nueva generación, como se le ha llamado, ¿no? Yo puedo citar pues, a muchos de nuestros comentaristas económicos que se bendicen todos los días por la autonomía del Banco de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, el artículo 27, 28 de la Constitución es absolutamente crucial, 29 también, ¿no? Para ellos. Y sin embargo, ¿por qué no es tan importante y por qué no citamos tan frecuentemente, por ejemplo, el artículo 123? Es decir, donde se consagran los derechos de los trabajadores. Esta anomalía, ¿no?, de que hay derechos más importantes que otros, porque hay unos derechos que se van a cumplir solo si hay posibilidades, si hay condiciones de diverso tipo, han hecho pues, que nuestro régimen nuevo, nuestro régimen democrático, sea al mismo tiempo un régimen pues, que provoca y genera mucha desigualdad y también genera
mucha pobreza. La invitación de esta cápsula para ustedes, compañeros, es vamos a tratar de rescatar con el mismo énfasis a los derechos sociales y los derechos económicos de los mexicanos en el discurso de nosotros.